Te invito a tomar tu Biblia y buscar conmigo el libro de Santiago. Voy a leer como lectura bíblica antes de la prédica Santiago 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 27. La palabra de Dios dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ya después de unas 3 semanas continuamos en nuestra serie en el libro de Santiago. La serie se titula La búsqueda de la integridad espiritual. Y una de las cosas que nosotros entendemos es, si en el tiempo uno llega a entender y aceptar esto, es que las palabras tienen un poder enorme en el mundo. Palabras. Recuerdo hace años haber leído el libro de Santiago Roncagliolo acerca de su libro acerca de la vida de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán era el líder de Sendero Luminoso. Y una de las cosas que me captó la atención leyendo la historia de Abimael Guzmán es que sobre todo era un escritor. Es decir, sus armas eran sus palabras. Las palabras eran la fuente de su poder. Entonces, en un momento dado que Sendero Luminoso tuvo una influencia, un control sobre gran parte del país, él estaba ahí aislado, escribiendo todo el día. Sus armas eran sus palabras, la fuente de su poder. Casi todos los norteamericanos y mucha gente alrededor del mundo tienen conocimiento del famoso discurso de Martin Luther King Jr. el año 1963 en la capital de Estados Unidos, en Washington. El discurso en el cual, más o menos a la mitad del discurso, Martin Luther King Jr. comenzó a repetir una frase: yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, yo tengo un sueño. Ese discurso y esa frase llegó a ser una parte esencial del movimiento de los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos. Yo tengo un sueño de ver a sus hijos caminar al lado de otros niños en Estados Unidos, cosa que, como eran afroamericanos, no era algo normal, típico, permitido en ciertas partes del país. Yo tengo un sueño. Las palabras tienen poder. R.C. Sproul, el teólogo que falleció hace
poco más de 3 años, en un libro que él escribió en el año 2000, el libro se titula Las consecuencias de las ideas. Él narra la historia de las ideas, de la filosofía desde los griegos antiguos hasta nuestros tiempos modernos. Y él reconoce que las ideas expresadas en palabras demoran en influenciar a la cultura en general, pero sin duda, las ideas articuladas en palabras repetidas tienen un poder tremendo para influenciar la sociedad en general. Tienen consecuencias. Por eso las consecuencias de las ideas. Si queremos en términos bíblicos, el proverbio del rey Salomón satisface esa búsqueda. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Leyendo esta primera parte del libro de Santiago, es obvio, se aclara que el enfoque que Santiago tiene aquí es la palabra de Dios y específicamente el poder de la palabra de Dios. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Versículo 19. Santiago nos manda a que seamos prontos para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Versículo 21. Debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual, la palabra, puede salvar vuestras almas. El enfoque es en el poder de la palabra de Dios. Versículo 22. Santiago nos llama a que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Versículo 25. Si perseveramos en hacer la palabra de Dios, lo que la palabra requiere de nosotros, seremos bienaventurados en nuestro hacer de la palabra de Dios. Todo el enfoque de este pasaje es el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? Y es porque vemos aquí en Santiago lo que el Salmo 119 hace con 176 versículos. Lo que el Salmo 19 ilustra de manera tan linda acerca de del poder de la palabra de Dios en la creación del universo. No es casualidad que en el principio Dios habló y el universo llegó a su existencia. No es casualidad que el apóstol Juan, cuando busca un término para describir a Jesucristo, que dice, en el principio era el verbo, la palabra, el logos. No es casualidad que el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es activa, es viva, que tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón humano. ¿Crees tú en el poder de la palabra de Dios? Te pregunto, ¿qué me dirían tus hábitos de lectura en cuanto a tu confianza en el poder de la palabra de Dios? ¿Qué me diría la atención que das a la prédica de la palabra de Dios en cuanto a tu confianza en el poder de la palabra? La meditación, el estudio de la palabra tienen algún lugar en tu rutina normal. Es posible que en la práctica dudes del poder de la palabra de Dios. Puede ser que en palabra dices, confío en la palabra de Dios, pero en la práctica no hay evidencia de que realmente confías en la palabra de Dios.
Entonces la pregunta clave que este texto responde, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué tan poderosa es la palabra de Dios? ¿Qué tan poderosa es? La primera respuesta que vemos aquí es que la palabra de Dios tiene el poder de dar nueva vida. Versículo 18. Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiero regresar al proverbio de Salomón que cité hace poco. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ese proverbio viene siendo un tipo de presagio del poder de la palabra de Dios, que lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, de todas maneras, el proverbio se debe entender de manera práctica que en la lengua de la boca de un ser humano hay la capacidad de sanar con nuestras palabras o de dañar con nuestras palabras, pero en sí hay un significado más profundo detrás de ese proverbio, detrás del sentido práctico del proverbio, y es que la palabra de Dios, o escrita o hablada, tiene dentro de sí el poder de crear nueva vida en el corazón de los que son muertos espirituales. ¿Cuál es el argumento de Santiago aquí? Hay que recordar los versículos que vienen antes del versículo 18, 14 y 15, donde Santiago deja sin duda nuestro entendimiento del poder de las tentaciones, del pecado en el corazón humano. Es que somos tentados por nuestros deseos. Los deseos se convierten en tentaciones. La tentación se convierte en pecado. El pecado en el tiempo se convierte en muerte. Nos guía a la muerte. Ese proceso de deseos, tentaciones, pecado y muerte es un proceso tan poderoso en el corazón humano que nadie es inmune al poder de ese proceso. Nadie tiene la fortaleza moral de resistirla en su propio poder. Y uno pregunta, ¿hay algo que sea más poderoso que ese proceso de pecado y muerte en la vida del corazón humano? Y Santiago responde, no te engañes, hay algo más poderoso. ¿Y qué es? Y es el poder de la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿De dónde viene el poder? Por la palabra de verdad. El poder de la palabra de verdad. Cité hace poco al teólogo R.C. Sproul, su libro Las consecuencias de las ideas. Ese teólogo Sproul, quien falleció el año 2017, él era un don especial para la iglesia. Teólogo, pastor, autor, apologeta. La historia de su conversión es un testimonio poderoso acerca del poder de la palabra de Dios. Sproul creció en el estado de Pennsylvania, en los Estados Unidos, en una iglesia presbiteriana muy liberal, teológicamente liberal. No se escuchaba el evangelio en esa iglesia. El padre de Sproul falleció cuando él estuvo en su último año de secundaria, y él mismo expresa que quedó devastado con la muerte de su papá. El siguiente año, Sproul R.C. entró a la universidad y un día sábado él había hecho planes con un amigo para ir a otra ciudad cercana para pasar la tarde y la noche en los bars ahí, disfrutando su tiempo. Y cuando estuvieron saliendo
ahí del lugar donde vivían, vieron a dos chicos, dos alumnos, sentados en una mesa, leyendo o estudiando un libro, y Sproul se dio cuenta de que uno de ellos era uno de los jugadores estrella del equipo de fútbol americano, y ellos dos llamaron a Sproul y su amigo a acercarse, y como era la estrella del equipo de fútbol y Sproul era un aficionado del deporte, de todas maneras se acercaba. Y se sentaron ahí en la mesa, y los dos chicos comenzaron a hablarles del cristianismo, de la Biblia. Y en algún momento ahí de la conversación, uno de ellos les mostró a Sproul y su amigo un versículo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 11:3. Si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Otra vez, si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Años después, R.C. dijo que Dios ese día usó ese versículo para despertar su alma a ver el estado real de su propia vida. Él se vio como ese árbol, cayendo, pudriéndose, en descomposición. Sproul dijo, puede ser que yo sea la única persona en la historia de la iglesia quien fue convertido a Cristo por ese versículo. Yo también lo creo. Sí, ¿cómo hace la palabra de Dios? ¿Cómo es que la palabra de Dios tiene un poder así? Uno, porque es la palabra del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, Creador del mundo. Cuando lees la palabra o escuchas o oyes la palabra de Dios, el Dios omnipotente, quien siempre ha existido, quien no necesita nada, quien creó todo lo que existe, por el amor que tuvo, que sobreabundó, este mismo Dios habla. Cuando lees la palabra de Dios, Dios habla. En segundo lugar, porque es la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todo lo que dice, todo lo que expresa es verdad. Cuando Sproul leyó ese versículo, Eclesiastés 11:3, la palabra de Dios dijo la verdad al corazón de R.C., habló la verdad acerca de la realidad de su propio corazón con esta ilustración del árbol. Y Dios abrió el corazón de R.C. para que él recibiera una nueva vida, esa nueva vida que Dios hace nacer, que Dios da. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Hay una segunda respuesta. Y es que la palabra de Dios tiene el poder de guiarnos a la bendición de la justicia. La palabra de Dios tiene el poder de guiarnos a la bendición de la justicia. Hay dos frases aquí en el pasaje a las cuales quiero dirigir su atención. La primera se encuentra en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La frase es la justicia de Dios. La otra se encuentra en el versículo 25. Al final del versículo, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, la justicia de Dios. La palabra de Dios tiene la intención de producir en nosotros esa bendición, bienaventurado, esa bendición de la justicia de Dios. La justicia de Dios mostrada, así desplegada en nuestras vidas, es la meta. El cristiano
quien busca diligentemente la justicia de Dios en su propia vida, encuentra gran bendición en su vida. Quiero que escuchen la expresión del apóstol Pablo en cuanto a esta realidad en Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, con un fin. ¿Por qué Dios nos ha escogido para salvación? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el fin ¿por qué Dios toma su palabra para despertar nuestros corazones? Como en el caso de R.C. Sproul, para que veamos quiénes somos, para que vayamos a Él, para que corramos a Él buscando una salvación en Él. ¿Por qué Dios nos escogió para esta salvación? ¿Por qué? Porque Él quiere formar en nosotros la justicia suya para bendecirnos, para que encontremos gozo y la bendición de una vida santa, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces la pregunta, ¿cómo nos lleva la palabra de Dios a esa bendición de la justicia? 3 cosas. En primer lugar, tenemos que oír la palabra. Oírla. Versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír. Ahora, Santiago no nos está dando simplemente un consejo práctico como un consejo que nosotros daríamos a nuestros hijos, como que enseñándoles a que sean prontos para oír y no tan prontos para hablar, aunque es un buen consejo para los hijos. Pero en el contexto es obvio que él está hablando de oír algo específico, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué obstáculos hay para nosotros oír la palabra de Dios? 2 cosas: hablar en exceso. Si tu tendencia es hablar y nunca encuentras tiempo para sentarte a oír la palabra, a leerla para oírla en tu corazón. Si tu mente está siempre distraída y tu mente corriendo como que hablándote a ti mismo en vez de ponerte a oír la palabra de Dios, es un problema. Hablar en exceso. El otro obstáculo es la misma ira o el enojo. Esa emoción del enojo produce en nosotros una reacción que no está alineada con la santidad, con la justicia de Dios. Es decir, en el momento de la emoción del enojo, normalmente no actuamos conforme a la justicia. Reaccionamos mal, hablamos mal, tomamos decisiones equivocadas. En vez del enojo, en vez de un hablar en exceso, lo que nos corresponde es, en primer lugar, oír la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos dar la bienvenida a la palabra de Dios en nuestros corazones, acoger la palabra de Dios en nuestros corazones. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir ese término dar sentido de dar la bienvenida, de acoger con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos corresponde rechazar, deshacernos de inmundicia, maldad, rechazarlas para acoger la palabra de Dios en nuestros corazones. Él dice con mansedumbre, que significa humildemente reconociendo nuestra necesidad de la palabra de Dios,
porque reconocemos nuestra tendencia natural hacia la maldad. Damos la bienvenida a la palabra en nuestros corazones, porque entendemos que Dios ha implantado en nosotros su palabra para darnos nueva vida, y es nuestra gran confianza para la salvación eterna, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, oír la palabra. En segundo lugar, acoger, dar la bienvenida, recibir la palabra. Y 3, debemos estar comprometidos con ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Es posible que el versículo 22 sea el versículo más conocido en todo este libro, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sigo leyendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida. Interesante ese término, olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El espejo. La palabra es como un espejo. Santiago ilustra aquí a un hombre. Su ilustración consiste en un hombre que se mira en un espejo, se mira bien, se da cuenta de quién es en realidad, y de ahí sale por su camino y no hace nada. Sino no responde, no reacciona en nada frente a la realidad de lo que ha visto en el espejo. Olvida cómo era. Cómo es para una persona que oye la palabra de Dios pero no hace nada. ¿Cómo es? Él escucha, oye lo que la palabra dice en cuanto a sí mismo. Se ve en el espejo de la palabra, ve que no está bien, pero sale y no responde, no reacciona de manera sabia frente a lo que la palabra ha dicho en cuanto a sí mismo. Recuerda a la ilustración de la vida de Sproul. Él, con un versículo en Eclesiastés 11, se dio cuenta que era como el árbol. Dios tomó esa frase, ese versículo de su palabra para abrir el corazón de Sproul para que vea, para que viera quién era él delante de Dios. En realidad, ¿cuál era su realidad? Era un hombre, un joven vacío, con un corazón lleno de, un corazón podrido ahí, muriendo espiritualmente hablando. ¿Y cómo reaccionó frente a verse así en el espejo de la palabra? Respondió en arrepentimiento. Los planes que tuvieron ese día para ir a otra ciudad, para pasar la tarde en los bars, nunca ocurrió. Él volvió a su cuarto y ahí en arrepentimiento él halló la gracia y la misericordia de Dios. Un detalle más aquí. En el versículo 25, Santiago gira de referirse a la palabra de Dios con ese término, la palabra, y se refiere a la misma palabra con esta frase, la perfecta ley de la libertad. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa expresión, descripción de la palabra de Dios, la perfecta ley, la ley de la libertad? ¿Por qué así? Santiago se refiere así a la palabra porque quiere destacar la bendición que pertenece a los que se aferran a la palabra de Dios
como guía, como regla en sus propias vidas. Mira, nosotros normalmente vemos a la ley, a las leyes, como una carga, como una lucha de obedecerlas. Pero la ley de Dios, y cuando me refiero a la ley, no me refiero, porque Santiago no se refiere a toda la ley del Antiguo Testamento de circuncisión, de los sacrificios, de los ritos, no, sino la ley moral de Dios, la ley como guía para nuestras vidas. Quizás se puede decir la ley resumida en los 10 mandamientos de lo que no corresponde a la persona que ama a Dios con todo su corazón, que no tener dioses ajenos delante de Él, de no tomar el nombre de Dios en vano, de no cometer adulterio, de no matar, de no mentir, de no codiciar. Toda la ley santa y justa como guía para nuestras vidas, lo que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El creyente, en buscar esa justicia de Dios, encuentra una libertad bella en buscar conformar su vida a la justicia de Dios expresada en la ley. En toda la palabra. Por eso Santiago se refiere a la perfecta ley de libertad, no de esclavitud, de libertad. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Una tercera y última pregunta o respuesta. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene el poder de hacer a los hijos como el Padre. De hacer a los hijos como el Padre. Santiago 1, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La preocupación en el corazón de Santiago en estos 2 versículos es la religión verdadera, la piedad verdadera, la santidad y la justicia verdadera. Y tiene 3 preocupaciones específicas, Santiago: control de la lengua, el cuidado de los necesitados y la pureza de vida. Y esto es lo que quiero que observen. En cada uno de esas preocupaciones, cada uno surge de algo que Santiago ya nos dijo en el versículo 18 en cuanto al Dios nuestro Padre. Aquellas preocupaciones, control de la lengua, cuidado de los necesitados, pureza de vida, surgen de lo que Santiago ya nos dijo, ya nos mostró, ya ilustró en cuanto a nuestro Padre. Versículo 18, quiero que lo miren. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo es? En primer lugar, Santiago nos dice en el versículo 26 que debemos refrenar, controlar nuestras lenguas. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa preocupación en el corazón de Santiago? Versículo 18. Porque nuestro Padre, cuando Él habla con vida. Su palabra produce vida, porque es siempre la verdad, porque viene siempre del corazón amoroso, completamente amoroso de suyo. Es decir, entonces, si las palabras de nuestro Padre Celestial siempre son palabras puras, buenas, dando vida,
nos corresponde a nosotros, los hijos, ser como el Padre. Entonces, Santiago dice, hay que refrenar la lengua. Nos corresponde ser como nuestro Padre. Que nuestras palabras, como el proverbio de Salomón, sean una fuente de vida y no de muerte. Como nuestro Padre. Segunda cosa. Porque el poder de la tentación y el pecado, obrando en nuestros deseos, por el poder del pecado, estábamos perdidos, completamente bajo el poder del pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Y quiero que observen esto. Dios, reconociendo el gran poder del pecado, hizo un milagro en nuestras vidas. Él nos tomó, como hizo con R.C. Sproul ese día, nos tomó los que somos creyentes verdaderos, los que somos suyos. Nos tomó y Él se cuidó de nosotros, los más pobres, completamente pobres, huérfanos, sin esperanza en el mundo por el poder del pecado en nuestras vidas, y nos rescató de ser huérfanos para hacernos hijos suyos. Todo lo hizo Él. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Él se mostró como un Padre que cuida a los más necesitados. Él nos adoptó. Entonces, si nuestro Padre es así, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ser como nuestro Padre y cuidar a los necesitados alrededor nuestro. Es decir, lo que Dios hizo en tomarnos como nosotros huérfanos para hacernos hijos suyos, nos corresponde salir al mundo y cuidar a los más necesitados así. Ser como nuestro Padre en ese sentido. Hay una cosa más. En el versículo 18 vemos que Dios nos ha dado esta nueva vida para que seamos primicias de sus criaturas. Con esta frase nos está apuntando a lo que Pablo expresó en Efesios 1:4, que Dios nos escogió con el fin de que fuésemos santos y sin mancha. Santidad, justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere formar en nosotros para nuestra bendición? Que seamos sin mancha en el mundo, que seamos realmente santos y justos. Entonces, como nuestro Dios es santo y perfecto, nos llama Santiago a ser como nuestro Padre, sin mancha delante del mundo. Sin mancha en el mundo. Entonces, para terminar, unas preguntas claves. ¿Crees tú en el poder de la palabra de Dios? A ver esto, ¿cómo responde tu corazón? ¿Con fe? ¿Creyendo en el poder de la palabra de Dios? Los hábitos diarios de tu vida reflejan una confianza, una fe, un creer en el poder de la palabra de Dios, o refleja que en sí no crees tanto en el poder de la palabra de Dios. Otra pregunta: ¿deseas la bendición de la justicia en tu propia vida? ¿O está lleno tu corazón de otras búsquedas, de otras supuestas bendiciones? Otra pregunta: ¿quieres ser como tu Padre? A mirar aquí los versículos 26 y 27, tu corazón responde: quiero ser como mi Padre. Quiero que mis palabras sean una fuente continua de vida, bendición para otros. Quiero cuidar a los más necesitados, porque es lo que Dios hizo para mí.
Quiero ser puro y santo en mi vida porque mi Padre es así. ¿Quieres ser como tu Padre Celestial? Última pregunta. ¿La palabra de verdad ha dado a luz esa nueva vida en ti? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Has experimentado esa conversión a Cristo por el poder de la palabra de Dios? Puede ser que Dios esté despertando tu corazón hoy a responder por primera vez en tu vida con una fe verdadera en Dios. Como Arcis Sproul ese día, te das cuenta de quién eres delante de Él y tu corazón responde: yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Que tu corazón responda así para salvación. Padre, tú eres el buen Padre. Gracias por el poder de tu palabra en salvarnos, en rescatarnos de nuestra pobreza espiritual para darnos ese buen don de la nueva vida. Ayúdanos a que nuestras vidas reflejan quién eres tú, nuestro Padre. Despierta el corazón de los que están oyendo hoy, que necesitan tu salvación. Que hoy sea el día de su salvación. Gracias por Jesucristo y todo lo que tenemos en Él. En su nombre pido esto. Amén. Que Dios te bendiga.